Hablemos, hablemos de prosa y verso. Las obras literarias pueden estar escritas en versos o prosas. El verso, que es una forma de composición que pretende crear ciertas sensaciones rítmicas. Estas sensaciones se transmiten por medio de los versos, que son unidades limitadas por pausas, y la prosa, que carece por lo general del ritmo que caracteriza el verso, dado que no encontramos esa reiteración de unidades de similar estructura. Las pausas, los acentos y los sonidos se distribuyen de forma irregular. La diferencia que puede darse entre prosa y verso tiene que ver con el cumplimiento de ciertas normas que definen a cada una de estas formas de expresión. La prosa es una expresión natural del lenguaje en el que no existen normas de rima, cadencia ni sonoridad. Se dice que es una expresión natural porque nos permite comunicar ideas de la misma forma como las pensamos, sin atender a reglas o estructuras más allá que las que dicten la gramática y la ortografía de cada idioma. Existen diferentes tipos de verso, dependiendo del tipo de composición poética que se realice. Los versos se dividen según la presencia o no de rima en verso rimado, cuando en la estructura narrativa hay una rima consonante, coincidente de sonidos de vocales y consonantes en diferentes versos. El verso suelto, que es el que no tiene rima, pero se alterna con el verso rimado. Y por último, el verso blanco, que ocurre cuando los versos carecen de rima, pero no de medida, ya que tienen una cantidad de sílabas constantes. Los versos también se clasifican según la cantidad de sílabas que contengan. En ese sentido, pueden ser de arte menor o mayor. Los versos de arte menor son aquellos que llegan de 1 hasta 8 sílabas. Y los de arte mayor son aquellos que comienzan desde 9 hasta 16 sílabas. En la literatura española predomina el verso octosílabo dentro de lo que sería la poesía popular y el endecasílabo en la denominada poesía culta. A menudo, el tipo de palabra, que es la última del verso, permite el uso de las llamadas licencias poéticas, entre las que se destacan la sinalefa, la diéresis y la sinéresis. La sinalefa es la pronunciación de una misma sílaba de la vocal final de una palabra con la inicial de la siguiente. Aquí les dejo un ejemplo para que la puedan visualizar. Hablemos de la diéresis. Consiste en pronunciar como hiato dos vocales que forman diptongo, con lo cual se produce una sílaba más. La diéresis implica una ruptura en la pronunciación normal de una palabra, por lo que coloca especial énfasis en dicha palabra. Su uso no es frecuente en poesía. En la escritura puede indicarse con el signo ortográfico sobre la I o la U. Se señala colocando una diéresis, 2 puntos sobre la I y la U y sobre la vocal afectada. Aquí les dejo un ejemplo para que ustedes la puedan visualizar. La sinéresis, que consiste en pronunciar como diptongo dos vocales que van en hiato y que por tanto pertenecen a sílabas distintas. Se forma pues un falso diptongo y se pierde una sílaba. Aquí hay un ejemplo en donde se presenta este caso. Según la acentuación, que es la marca del ritmo del verso, se distinguen los versos trocaicos. Los acentos caen en las sílabas impares. Los versos yámbicos, los acentos caen en las sílabas pares. Y los versos mixtos, que son los que combinan los dos anteriores. Según la presencia o ausencia de rima o el tipo de rima que surge, encontramos estos tipos. El verso suelto, que es el que no tiene rima, pero aparece junto con otros versos que sí tienen rima. En los romances, los versos pares riman y los impares van sueltos. El verso rimado es aquel cuya palabra final rima con la palabra final de uno o más versos. Por ejemplo, en los sonetos y en los madrigales hay versos rimados. El verso blanco no tiene rima, pero sí medida fija. Y el verso libre no tiene ni rima ni medida. Hablemos de la rima.
La rima puede ser asonante o consonante. Consonante es cuando se repiten todos los sonidos, es decir, las palabras acaban igual, y las asonantes solo se repiten las vocales. Un ejemplo es cuerpo a elemento. Los versos que en una composición no riman con ningún otro se denominan versos sueltos y se representan con un guión. Los versos que riman se representan con una letra mayúscula AB si son de arte menor y con una letras mayúscula AB si son de arte mayor. Es importante resaltar que no siempre la rima se da entre dos versos consecutivos dentro de una estrofa, sino que se pueden realizar distintas combinaciones. De esta manera, se puede hacer otra clasificación de las rimas, siendo rima continua aquella que presenta la combinación de versos A o B, es decir, que se repite la rima en todos los versos. La rima encadenada o cruzada, AB, donde se da verso de por medio. La rima pareada, A, B, C, cuando es de pares seguido. Y la rima abrazada, AB, BA, BC, CB, en la cual un par de rimas es escoltado por otro par en cada extremo. Hablemos de la métrica. Es la medida de los versos, su estructura y cómo el autor los combina para conseguir un determinado poema y con ello una determinada forma de expresar su mensaje. Dicho de otra forma, la métrica es la construcción de un poema, los elementos de un verso y las combinaciones de estas. Por tanto, tenemos que hablar del cómputo silábico, que hace referencia al número de sílabas que componen un verso. Veamos el verso y la métrica. Los versos son cada una de las líneas que comprenden un poema. Las estrofas son agrupaciones de versos que siguen un esquema fijo. Se caracterizan por el número y la medida de los versos y por la distribución de las rimas. Para analizar la métrica se tienen que tener en cuenta tres cosas: la medida de los versos, la distribución de sus rimas y las estrofas o combinaciones del verso. La medida de los versos es el número de sílabas que forman el verso. Se tiene que tener en cuenta dos cosas. Si el verso termina en palabra aguda, se suma una sílaba. Si el verso termina en llana, no se suma nada. Si el verso termina en esdrújula, se resta una sílaba. Aquí les dejo en este cuadro los versos de arte menor y los versos de arte mayor. Para la utilización de las licencias métricas y el conteo de las sílabas, se toman en cuenta la sinalefa. La sílaba final de una palabra y la inicial de la siguiente pueden contarse como una sola cuando la primera palabra termina en vocal y la segunda empieza con vocal. Dentro de la diéresis, una sílaba que presenta diptongo se puede contar como dos sílabas, y en la sinéresis, dos sílabas que están en hiato pueden contarse como una sola. Aquí les presento unas bibliografías consultadas por si les interesa seguir investigando más